¿Por qué me inicié en las licitaciones públicas y no en la obra privada? Bueno, pues es muy sencillo, porque la vida me llevó a, a entrar en el mundo de las licitaciones públicas. El tipo de gente que conocí, que la vida me presentó, a esa brusquedad que me dio la vida, que tuve que cambiar radicalmente a todo, me llevó a conocer a gente en el mundo político o en el mundo de la administración pública, o sea, cargos, ¿no? Cargos, son cargos políticos o cargos muy de alto rango, ¿no? Vamos a decir. Y por eso empecé allí, o sea, yo no busqué, voy a conocer a este, voy a conocer al otro, no, no. Aparte, mi familia tenía una empresa que era promotor y constructor y solamente hacía obra privada, o sea que más fácil no lo podía tener. Pero en cambio, yo conocí a ciertas personas que estaban metidas en la obra pública, en la administración pública. Y estos me presentaron a unos colegas constructores, y que estos también me presentaron a otros. Y así empecé porque la vida misma me llevó a conocer ese tipo de gente que hacía obra pública. Evidentemente, estos constructores que yo conocí, que son muy buena gente y que todavía los conozco y que todavía estamos en contacto y que no hemos sido rivales, ¿no? Porque cuando te aprecias una persona, yo me alegro de los éxitos de los demás, ¿no? Y ellos se alegraban de los éxitos míos de cuando yo tenía adjudicaciones. Pues muchos de estos empresarios, muchas de estas empresas se dedicaban también al mundo privado, pero yo decidí que lo que hacía la gente que iba a ver, porque recordar, antes, hace 15 años, no era todo online, no era todo tan fácil o tan interactivo con internet, con las páginas web. A veces era más puerta fría, ¿no? De ir a conocer a alguien, pedir hora, presentarte, tú ir con tu currículum de empresa, con tus obras hechas, con tu posible presupuesto, etcétera. Era totalmente diferente. Ahora es más fácil, vamos a decirlo así, más cómodo, pero es que todo ahora es mucho más transparente y ahí yo le doy chapó a la administración. ¿Por qué? Pues porque ahora ya no hay cosas raras, puntos oscuros, grises, negros, no hay nada. Y entonces, pues bueno, yo empecé así a conocer ese tipo de gente que me presentaba a otro tipo de gente, otro de la administración, de otro departamento, de otra administración, de otra consejería, y así fui como me especialicé en hacer obra pública. He hecho obras por ejemplo, en el Zoo de Barcelona, en diferentes museos, en diferentes palacios que son todos de propiedad de la administración pública, de la Generalitat, del Ayuntamiento de Barcelona, del Ayuntamiento de tal, ¿no? Y se tenían que hacer reformas, rehabilitaciones, pequeñas modificaciones, escuelas, las que quieras, por ejemplo, centros cívicos, los que quieras, CAPs, los que quieras, locales que son oficinas de turismo, oficinas de atención al cliente, también los que quieras. Una cosa me llevaba a la otra, primero un contrato menor, después un contrato mayor, y hasta que surgió y entró la ley de la transparencia con que todo era online de estas obras menores de 500.000 euros. Siempre ha habido las obras grandes, más de 500.000 euros, que han sido con los famosos sobres, y esto siempre he dicho que es otra liga, pero las obras menores eran pues a papel, en sobres, sobre 1, sobre 2, sobre 3 o sobre A, B, C. O sea, siempre ha sido así, pero en vez de ser online, que tú lo puedes hacer cuando más te va bien, pues antes era ciertas horas, porque la administración trabaja por la mañana, tenías que desplazarte hasta el pueblo tal o el departamento, el ministerio tal, porque tenías que entregar esos sobres en esa oficina.
era un poquito más complejo. A lo mejor no podías licitar tanto porque te tenías que desplazar, pero ahora es mucho más ágil. Le voy a dar la palabra ágil. Es mucho más ágil y mucho más fácil en este sentido. No fácil para poder ganar, porque como han cambiado unas cosas para bien, también han puesto un poquito más de complicaciones que para mí, como profesional que soy del ramo, no son tan complicadas. Y hasta me gusta que sea así, porque cada vez está todo más digitalizado y es más transparente. Antes era un poquito, vamos a decirlo, ambiguo y ahora no. Puedo decir también de la administración pública que me gusta y que por eso dejé aparte, me olvidé de la obra privada, que con la administración pública, que eran muy diferentes los tipos de obras que hacía. Se puede decir que casi nunca es la misma obra, lo mismo, casi nunca, porque una rehabilitación siempre hay millones de cosas que hacer. En cambio, la obra privada, hacer una casa es hacer una casa. De cero hasta el final. Hacer un bloque de pisos es hacer un bloque de pisos, de cero hasta el final. Será más complejo, más grande, más pequeño, pero más o menos es lo mismo. Y hasta, dejadme decirlo, no os enfadéis, que es un poco más fácil, ¿no? Porque no surgen esos imprevistos. Algunos sí, pero normalmente no. Y en cambio, en la rehabilitación sí que salen normalmente muchos imprevistos y más en estos proyectos que uno tiene que correr al hacerlo, porque a lo mejor son para los colegios, que son solamente 2 meses, a lo mejor son que han tenido una subvención y corre, que te pillo, que tenemos este dinero, tenemos que presentar un proyecto para que nos aprueben la subvención y a lo mejor no se pueden hacer con esa calma, con esa tranquilidad que se merece ese proyecto, ¿no? Y en cambio, un proyecto de obra nueva, de una casa, el arquitecto tiene ya, cuando hace el encargo, tiene ya sus meses para poderlo hacer. Y aquí, pues bueno, van un poquito justitos de tiempo, las cosas como son. Y por eso me gustó, porque acababa una obra y tenía que empezar otra y era otro rollo. Estaba haciendo un colegio, terminaba un colegio y ahora tenía que hacer unos baños en un polideportivo. Vale, hago los baños y después, bueno, pues resulta que el ayuntamiento de no sé qué, soy adjudicataria para hacer una cubierta plana, impermeabilización. Vale, y después pues resulta que otra cubierta, pero esta es de amianto y tenía que coger la empresa de amianto y todo era diferente, en cada obra era una sorpresa. Y eso es lo que a mí me enganchó, la variedad, la dificultad, la extrañeza. ¿Y ahora qué va a ocurrir? ¿No? ¿Y ahora qué obra me va a tocar? ¿No? Porque en el mundo de la construcción hay bastantes variantes y hay bastantes, ¿cómo se dice? Bastantes diferentes tipos de actuaciones, ¿no? Y por eso, o a veces era un refuerzo de vigas, a lo mejor era una cimentación solamente de un módulo prefabricado, a lo mejor era la típica paletería de hacer unos baños nuevos, ¿no? Alicatados, etcétera. Siempre son cosas diferentes y eso es lo que me tiró más a las licitaciones públicas, a la obra pública, que no a la obra privada. Seguimos.